Buenas tardes, gente que ve todos los videos de Verum Política. El día de hoy, pues vengo a cumplirles mi palabra. Vamos a ver la teoría schumpeteriana de la democracia. Esto en el contexto de que en el futuro vamos a criticar el proyecto, que como sostengo no es proyecto, Migala. Y vamos a utilizar de trampolín para una primera crítica a este libro de Schumpeter, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia. Este es el volumen 2, publicado por Página Indómita, que lo publicó en 2 volúmenes en el 2016. Schumpeter, en un inicio, nos va a decir: la filosofía de la democracia del siglo XVIII puede compendiarse en la siguiente definición. El método democrático es aquel sistema institucional de toma de decisiones políticas que obtiene el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad. Y a partir de esta primera definición, digámosle mínima, de la democracia, Schumpeter va a tratar de demostrarnos que esta definición está equivocada. Es una definición que se va a desvanecer. El primer concepto que Schumpeter va a criticar es la noción del bien común. Schumpeter va a tratar de desarrollar que tal cosa es imposible que exista. Que las personas son incapaces en sociedad de poder coincidir verdaderamente en qué pudiera ser un bien común. A lo mejor en estos contextos actuales podríamos pensar que por un lado hay personas que puedan considerar como bueno el aumento de impuestos para los ricos, pero por otro lado los ricos van a pensar que que eso generaría el bien común. Bueno, en principio estas personas van a estar en desacuerdo de que se les apliquen más impuestos. Y por otro lado, pueden teóricamente desarrollar que más impuestos serían inclusive contrarios al bien común. No solo en el sentido de que podamos pensar que más impuestos aumentarán el bienestar y disminuirán la desigualdad, sino en la idea misma de que el aumento de impuestos a los más ricos es algo por sí solo malo. Schumpeter también va a negar este concepto que se acuña hace varios siglos de la voluntad general. Al respecto, además de negar constantemente la posible existencia, va a argumentar que, aun cuando fuese posible afirmar que una especie de voluntad común o de opinión pública surge de la maraña infinitamente compleja de las situaciones, voluntades, influencias, acciones y reacciones individuales y colectivas que entran en el proceso democrático, el resultado no solo carecería de unidad racional, sino que no superaría una prueba racional. ¿Y a qué se refiere con esto? Y nos dice: puesto que esta voluntad no se acomoda ya a ningún bien, la falta de sanción racional significa que, si queremos reclamar una dignidad ética para el resultado, será necesario confiar incondicionalmente en las formas democráticas de gobierno en cuanto tales, con independencia de la deseabilidad de los resultados. A partir de aquí, Schumpeter hace que nos cuestionemos la labor del ciudadano en la democracia. Si realmente son deseables los designios del pueblo o de los ciudadanos, como prefiramos llamarles, y
qué tan capacitado, qué tan clara es la visión del ciudadano. Sabemos que pues los ciudadanos en general no vamos a estar capacitados para tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, soy estudiante de economía, pues podré tener un juicio sobre cierto conjunto de iniciativas que se puedan dar, cierta idea, cierta crítica de que lo que, por ejemplo, X o Y gobierno estatal o federal está haciendo bien o mal. Nos dice Schumpeter, de estas voluntades definidas y de estos hechos indagados tendría que derivarse una conclusión clara y rápida respecto a las cuestiones particulares. Otra vez, no tenemos eso. Es irrealista, ingenuo, pensar que esta necesidad democrática se cumple. De cierta manera, la teoría clásica de la democracia, diría yo que adolece de ciertos problemas que también tiene la teoría económica. Digamos, la racionalidad del hombre. Bueno, si bien se puede hacer un gran video en torno a ese tema, básicamente lo que podemos decir por el momento es que en el caso de la teoría económica, la más básica requiere de supuestos teóricos que no se cumplen en la realidad. Si bien puede ir siendo complejizable, hay que recordar que la teoría económica es simplemente un conjunto de ideas que derivan en modelos que van a tratar de explicar lo mejor que puedan el desarrollo de la realidad. En el caso de la teoría microeconómica, el cómo tomamos decisiones. En el caso de la macroeconomía, cómo se va a comportar una economía y sus agregados. Y va a requerir de ciertas restricciones, de ciertos supuestos. Aquí la democracia, en su teoría clásica, pues podemos encontrar también que para que de cierta manera una democracia sea funcional en torno al concepto clásico de democracia que pues sigue vigente en nuestras escuelas, en nuestros medios, también requiere esta democracia de un conjunto de restricciones que no se cumplen. La verdad es que la crítica de Schumpeter es un poco más amplia, pero no quisiera extenderme tanto en ella. Me gustaría que ustedes mismos leyeran el capítulo o el libro, si lo gustan, por su propia cuenta. Pero ya hemos condensado lo más importante de la crítica de Schumpeter a la democracia. Ahora a lo que vamos es a la parte central y el propósito de este video, que es exponer la teoría schumpeteriana de la democracia. Esta teoría fundamentalmente se basa en el concepto del liderazgo político. Acerca de su teoría, Schumpeter nos va a decir por qué esta teoría es más satisfactoria que la teoría clásica de la democracia. En primer lugar, nuestra teoría nos proporciona un criterio razonablemente eficiente para poder distinguir de los demás a los gobiernos democráticos. Y bueno, pues ¿cuál es este criterio? Bueno, con la definición de método democrático de Schumpeter encontramos cuál es. Definiremos del siguiente modo el método democrático. Es un sistema institucional para tomar decisiones políticas en el que a través de una lucha competitiva por el voto del pueblo, los individuos adquieren el poder de decidir. O sea, aquí el criterio más importante pues es la competencia política por medio del voto popular. Si no hay competencia política por medio del voto popular, pues no es democracia. Una dictadura no es una democracia, una monarquía pues no es una democracia. Lo segundo que nos dice Schumpeter de por qué su teoría es superior o más satisfactoria a la teoría clásica de la democracia es que
Nuestra teoría deja todo el espacio necesario para reconocer de forma adecuada el papel fundamental del liderazgo. Schumpeter sostiene que parte de lo que adolece la teoría clásica es que esta no deja espacio, no le interesa explicar el papel del liderazgo político. Schumpeter incluso agrega que prácticamente ignoraba este hecho. En, digamos, analogía, en referencia a la idea de la voluntad general, Schumpeter nos dice que la tercera razón por la que su teoría es más satisfactoria que la democrática clásica, es que siempre que exista una voluntad grupal, nuestra teoría la tiene en cuenta. ¿Y cuáles pueden ser estos ejemplos de voluntad grupal? Dice Schumpeter que, por ejemplo, la voluntad de recibir un subsidio por parte de los parados o la voluntad de socorrerlos. La cuarta y la quinta razón son más o menos secundarias. La cuarta que Schumpeter argumenta es que su teoría es más específica que la de simplemente un liderazgo político. Un liderazgo político que se pudiera dar en otro tipo de regímenes. La quinta razón por la que Schumpeter considera adecuada su teoría es que va a dejar más en claro la relación que puede haber entre la democracia y la libertad individual. La sexta razón que expone Schumpeter resulta algo interesante, porque nos dice Schumpeter, bajo la teoría clásica de la democracia, se supondría que el gobierno constituido por medio del método democrático está bajo control del electorado. Nada más falso, nada más falso. Si vamos a nuestra experiencia, los gobiernos pues suelen quedarse ahí. Si las personas de repente se ponen en contra porque ha dejado de ser popular el gobierno, digamos Peña Nieto, Boris Johnson, rara vez esto termina realmente con el gobierno que se ha constituido democráticamente. Se espera hasta los plazos. Cuando ocurre lo contrario, que la impopularidad, el descontento destruyen a un gobierno, esto muchas veces ocurre bajo formas no democráticas. Por ejemplo, pueden existir golpes de Estado, revoluciones como la Revolución Mexicana, la comunista de Rusia, que pues naturalmente son ajenas al espíritu de la democracia. Finalmente, Schumpeter nos expone una séptima razón de por qué su método es mejor, su teoría es mejor. Nuestra teoría arroja una luz muy necesaria sobre una antigua controversia. Quien acepte la teoría clásica de la democracia y crea, en consecuencia, que el método democrático ha de garantizar que la toma de decisiones y las políticas adoptadas se ajusten a la voluntad popular, ha de afrontar el hecho de que, aun cuando esa voluntad fuese innegablemente real y definida, la decisión por mayoría simple tergiversaría en muchos casos dicha voluntad. Bueno, esto a lo mejor para algunos puede parecer trivial, pero realmente no lo es. En la democracia, pues normalmente vamos a tener una voluntad de la mayoría y una voluntad de la no mayoría. Esto a lo mejor lo podemos expresar en México como Morena y sus amigos contra el PRIAN-RD, Movimiento Ciudadano. Nos dice aquí Schumpeter que en los regímenes democráticos la pluralidad, la representación proporcional puede impedir
que se lleven a cabo gobiernos eficientes. O sea, que, digamos, un proyecto de nación sea incapaz de afirmarse adecuadamente gracias a la gran cantidad de concesiones que puede verse necesitado de hacer para realmente constituirse como gobierno. Y ahí tenemos pues un gobierno ineficiente. A lo mejor pudiéramos sospechar que las democracias parlamentarias como la española pueden adolecer más de esta clase de problemas. Ahora, Schumpeter quiere hacer una aplicación del principio. Y para esto partiremos de un supuesto de una elección a nivel nacional. Cuando se trata de una elección a nivel nacional, en el caso mexicano, de un presidente, pues el centro del voto es el titular, es el nombre del candidato titular del Ejecutivo. Digamos en México, las elecciones pasadas, Andrés Manuel, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala, el Bronco. Bueno, estos hombres van a competir por el liderazgo político. Sin embargo, Schumpeter se va a referir más bien a los procesos parlamentarios. Él de hecho en su libro pone que la mayoría de los países en su tiempo escogían a sus presidentes de una manera parlamentaria, no directa. Y dice equivocadamente en su libro, el único país que escoge directamente a su presidente son los Estados Unidos. En Latinoamérica pues ya teníamos presidencialismos. Aquí quizás no haya sido error de Schumpeter, sino también una muestra de sino más bien una muestra de cómo veía él al mundo. Quizás en su mente dijo, en el mundo importante, en lo que normalmente llamamos nosotros hoy en día Occidente, pues quien escoge al presidente normalmente son los parlamentos, y la excepción es Estados Unidos. Y esta es una cuestión secundaria, pero no deja de ser interesante. De esta manera, aquel líder que resulte electo con las mayores fuerzas en una democracia parlamentaria va a tener la labor de formar un gobierno. Y esto lo puede hacer solo si tiene la suficiente fuerza, si su partido recibió el apoyo suficiente por parte del electorado. Sin embargo, en las democracias parlamentarias, esto rara vez es así. Hay partidos que requieren de alianzas claras para poder afirmar más fuertemente su poder, o siquiera para poder hacer algo tan mínimo como formar un gobierno. Que, por ejemplo, en España, continuó tomándolo de ejemplo, pues cada vez es más difícil, ya que los votos se han ido dispersando en los últimos años, aunque parece ser que en estas últimas elecciones ha habido un poco más de apoyo hacia el PSOE. En la izquierda pues tendríamos el PSOE y Podemos. Y Podemos, que si bien antes era pues digamos que un cuarto de su parlamento, ahora ha recibido cada vez menos y menos votos. Se han ido dispersando otros partidos, y en relación con el PSOE, pues Podemos ya es una fuerza particular notoriamente inferior. En el caso de la derecha,
pues vemos que los votos básicamente se dispersan entre Vox y el Partido Popular. Y que de todas maneras necesitarían, al igual que la izquierda, para formar gobierno, aliarse con fuerzas del centro, algún tipo de nacionalistas, para poder ser capaces de formar un gobierno. Y en los últimos contextos, pues esto les ha resultado más posible a los bloques de izquierda. En el caso mexicano, creo que podemos encontrar cierta exposición de esto en la última elección. Y pues lo que ha venido sucediendo desde que Andrés Manuel es elegido presidente. Andrés Manuel, pues yo sostengo que es el hombre que México necesitaba y sigue necesitando. No creo que sea el mejor presidente que pueda haber. Pienso que en varios sentidos su gobierno es flaco, que su gobierno adolece de poca ambición, de poca visión del desarrollo de una economía. Pero en general, pues tiene mi apoyo el presidente. Y no tanto su partido, más el presidente que su partido. Pero cuando llega AMLO llega siendo el presidente más votado de toda la historia. En México, por supuesto. Llega con aproximadamente 30 millones de votos, que muchas veces que cada vez se dice menos, pero se decía más y más conforme vamos al 2018. AMLO sacó más del doble que su competidor más cercano, Ricardo Anaya. Andrés Manuel supo aglutinar una voluntad grupal. No hablemos aquí de voluntades generales ni nada de eso. Una voluntad de un grupo mayoritario que se unía por la percepción de que los gobiernos mexicanos de los últimos años habían sido dañinos, particularmente el de Peña Nieto. Que si bien cuando vemos las cifras, digamos, macroeconómicas, sociales, pues quizás no vemos que sea, un gobierno pésimo. Peor fue el gobierno de Calderón, en el sentido de que, por ejemplo, con él aumentó más la pobreza que con Peña Nieto, que incluso en su gobierno pues se redujo. Lo principal que adoleció Peña Nieto, de lo que principalmente lo golpeó políticamente, yo sostengo que fueron los continuos casos expuestos de corrupción. Y de todas maneras, el pueblo de México, no nos confundamos, el pueblo de México carece de muchísimas cosas. Y que si bien en algunos sentidos pues no fue tan terrible como otros, existió todo el contexto necesario para que emergiera Andrés Manuel como un hombre que aglutinara a un grupo más grande que nunca de personas inconformes con cómo se estaba manejando la transición de poder entre la derecha mexicana, entre el PRI y el PAN. Andrés Manuel pues tiene ese gran poder de liderazgo político. Su gran liderazgo político permitió que además este enojo, esta indignación, esta conciencia de carencia, de dificultades, de precariedad, se tradujera en no solamente 30 millones de votos para él como presidente, sino para tener una gran cantidad de representantes
en, en las cámaras legislativas. Y finalmente, pues casi entre todos sus amigos conseguían una mayoría calificada. Que, pues, si mal no recuerdo, la mayoría calificada es de 333 diputados en la Cámara de Diputados. Y normalmente solo les faltaba un voto al grupo de Morena, PT y Partido Verde, que traicionó al PRI tras la elección. Ya nada más les hacía falta agarrar uno del PRI o de algún otro partido, o esperar que hubiera ausencias para que las iniciativas que ellos presentaran pues fueran aprobadas. Y esto pues fue conocido como la aplanadora de Morena. Hoy en día ha aumentado el pluralismo de en la Cámara Legislativa, que ha impedido que el proyecto de nación de Andrés Manuel se afirme de manera más fuerte. Y por supuesto me estoy refiriendo al rechazo que hubo de la reforma eléctrica, que requería de una mayoría calificada que no se alcanzó en absoluto. Y en otros países parlamentarios, pues, y democráticos en general, aunque sean presidencialistas, pues vamos a ver siempre que en la democracia, más que haber un bien común, pues hay intereses, visiones encontradas que, que muchas veces van a ser lo suficientemente fuertes para herirse, para incluso impedirse y neutralizarse mutuamente. Y finalmente, volviendo a la importancia que tiene el liderazgo en la democracia, si analizamos a México, pues vemos que la oposición sigue teniendo el gran problema de carecer de un liderazgo político y de un proyecto de nación. No hay nadie en absoluto que pueda, uno por el momento, pensar como la encarnación de la oposición para el 2024. En cambio, Morena pues sí tiene algunos cuadros más definidos, como la jefa de gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y por supuesto otros clásicos que no van a llegar, que no tienen posibilidad para llegar a ser presidentes, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. Que, por ejemplo, Marcelo Ebrard es muy bien reconocido por muchísima gente, pero que por el contexto que enfrenta ahora en el gobierno, es muy improbable que llegue a ser el próximo presidente del país. Muy improbable. Ricardo Monreal, pues ese hombre es un gran operador político. Yo diría que es incluso el segundo mejor político del país, después de ya saben quién. Pero pues no, tampoco le alcanza al señor para ser presidente. Tiene además mala percepción en general de la ciudadanía. Yo creo que muy buena parte de esa mala percepción que hay de él, pues es de cierta manera injustificada. El hombre pues no es un santo, pero las personas con las que lo suelen comparar, pues tampoco lo son en absoluto. Y bueno, pónganme en los comentarios qué quieren que haga para la siguiente semana. No estoy seguro de cuándo voy a hacer el video crítica de la agrupación del fundamentalismo democrático de Migala, pero pues va a ser pronto. Y de todas maneras, en la semana seguramente les daré algún video pequeño. Estaba pensando en hacerles una breve reseña sobre uno de los últimos libros de Alexander Dugin, El Gran Despertar, que es un libro muy interesante que se escribió antes de la guerra de Ucrania, antes de que comenzara.
y que sin embargo, pues por supuesto que nos da pistas para entender qué chingados pasa hoy, qué pasa ahí con Ucrania. Es un libro interesante. Más que un libro, pues es un ensayo pequeño, de Alexander Dugin, del Gran Despertar. También pues ando leyendo Cabalgar el Tigre de Julius Evola. Me ha parecido un libro muy interesante. La metáfora de cabalgar el tigre a mí personalmente me encanta. Y bueno, también pues estoy leyendo el libro de Laje, el nuevo, pero pues entre tantas cosas no he podido avanzar mucho. Voy un poquito más allá de la página 100. Y obviamente les voy a hacer reseña de ese libro. Hacer esa reseña para mí pues es una obligación. Y puede que sea en los siguientes meses. Sin duda va a ser en un mes y medio mínimo. Les adelanto que es un libro bueno. Agustín Laje subió de nivel con ese video. Y termino por el momento con los avisos parroquiales. Que les vaya bien y muchas gracias.